Vamos a ver este cajón que voy a abrir a continuación. Podemos ver que es sin tornillos visibles. Si quieres ver cómo hacer un cajón como este, quédate hasta el final de este video. Bien amigos, pues vamos a armar nuestro cajón. Ya vimos cómo quedó. Como pudieron ver, este cajón lleva corredera oculta como esta que tenemos aquí, que es de cierre suave aparte. Ya en el siguiente video vamos a ver cómo es que se arma cómo es que se instala este tipo de corredera oculta. O al final de este video te voy a dejar la pantalla final para que puedas ver cómo se montan. Ok, vamos a armar mientras nuestro cajón. Ya tenemos aquí las piezas necesarias. Estos son los costados, nuestro frente y la parte de atrás de nuestro cajón. Y la diferencia con los cajones o el armado habitual de un cajón es que vamos a meter lo que será el fondo del cajón en el panel blanco de 15 milímetros. ¿Ok? Esa va a ser la diferencia porque así lo requiere el tipo de corredera que vamos a poner en este cajón. Entonces, recuerden que estos cajones son para nuestra cocina de panel cristal que estamos armando. Vamos a ver el proceso del armado de este cajón sin tornillos visibles. ¿Ok? Bien, empecemos. Tenemos los costados y en un armado habitual lo que haríamos es hacer un canal para después meter un fondo de 6 milímetros. Ya vimos que vamos a ocupar este fondo, eso va a ser la diferencia. Y bueno, ¿qué otra cosa tiene el armado habitual? Que tenemos los costados y regularmente en un armado habitual vamos a poner nuestro frente y la parte de atrás de nuestro cajón por dentro. Ese es como se arma habitualmente un cajón. Siempre va el frente y el testero por dentro de lo que son los costados de nuestro cajón. Esta vez ya tenemos aquí puesto el cubrecanto en nuestro material. Recuerda que si también te has perdido el video de cómo cortar la melamina y pegar el cubrecanto, también en las pantallas finales te voy a dejar el video para que lo puedas ver. Lo he puesto también en las cabezas el cubrecanto porque el armado lo vamos a hacer al contrario. Vamos ahora a dejar el frente de este modo. Es decir, los que van a quedar ahora por dentro van a ser los costados. De ese modo vamos a evitar que tengamos tornillos por los costados. Vamos a empezar nuestro armado. Voy a marcar el grueso del mismo panel blanco que estamos ocupando para procurar que nuestro tornillo quede al centro. Ok, voy a hacer lo mismo con el otro. Bien, y vamos a poner solo un tornillo. Tenemos 13 centímetros de cajón. Entonces vamos a poner solo uno en la parte más o menos al centro. Si quieren medirle, pueden medirle exactamente el centro. Y aquí lo voy a hacer más o menos el cálculo. Procedamos ahora al armado. Como siempre vamos a ocupar nuestro tornillo de 6×2 para el armado. Listo, ahí armamos ya el cajón. Ahora podemos proceder por el lado que ustedes gusten, ya sea por uno o por otro, meter lo que será el fondo. ¿Ven? Ahí va a quedar más o menos así. Listo, y también podemos atornillar ahora por la parte de atrás y el frente
lo que va a ser el fondo de nuestro cajón. Y listo, ahí tenemos ya el cajón armado. Recuerden que siempre procuro sellar con silicón todo lo que es el fondo de esto, para evitar que si en algún momento si en algún momento nos cae líquido en el cajón, evitar que pase, ¿verdad? Finalmente ya he terminado el armado, así es como queda nuestro cajón. Como pueden ver, es algo poquito diferente a lo que vemos usualmente en el armado de este tipo de cajones, por los 15 milímetros que lleva en lo que es el fondo. Quedarían 4 tornillos que van a ser tapados obviamente por nuestro frente de cajón, que va a ser el mismo panel cristal que estamos utilizando en toda la cocina, y por supuesto llevará el perfil jaladera también. Al final de este video te voy a dejar también otro video sobre cómo hacer el montaje de este perfil jaladera. Aquí podríamos todavía por los costados meter tornillos. Yo he decidido dejarlo así porque vamos a ver a continuación el tipo de jaladera que vamos a meter aquí. Vamos a ver el tipo de corredera que vamos a usar para este proyecto, y es este tipo de corredera oculta. Este tipo de corredera oculta va montado de este modo. Estamos viendo obviamente nuestro cajón por la parte de abajo. Podemos ver que lo que carga el cajón va a caer exactamente sobre nuestro fondo de 15 milímetros, es decir, va a cargar todo el peso, y pues quedará muy bien que tengamos este tipo de fondo en 15 milímetros. Y bueno, otra ventaja al que hayamos puesto nuestro fondo en 15 milímetros es que este tipo de corredera oculta lleva este seguro en la parte de aquí. Obviamente nos falta que llegue al frente porque aquí lleva un barreno en la instalación. Cuando veamos la instalación vamos a ver cómo es que lo hacemos. Entonces tendremos que atornillar este seguro y nos quedará bien que tengamos nuestro fondo en 15 milímetros. Pues aquí ya tenemos nuestro cajón, amigos. Vámonos a lo que sigue, que es cómo montar nuestro cajón, cómo instalar la corredera oculta. Así es que te invito a ver el siguiente video, que por aquí ya te está apareciendo la sugerencia para que podamos continuar este proceso, amigos.